En 1758, un astrónomo británico que determinó su órbita lo bautizó Halley. Este astrónomo mencionó que el cometa había sido observado con anterioridad por los humanos, más precisamente desde el 240 a.C. Y si ya había pasado antes, era lógico predecir que volvería a pasar. Con precisión se pudieron estipular sus próximas visitas y desde entonces son eventos a los que se les otorga cierta relevancia. El cometa Halley es quizás el cometa más reconocido por la humanidad. Su visita en 1910 fue especialmente cercana. En esta ocasión se desató el caos por culpa de un excéntrico y apasionado astrónomo francés que aseveró que el cometa nos impregnaría de un gas venenoso que traería una extinción inmediata. ¿Estaban fundadas sus afirmaciones? Para nada. Lo que no prohibió que aquella fuera un festín para los medios, que llenaron sus arcas valiéndose del terror y de la ignorancia. Está de más aclarar que cuando la tan temida fecha llegó, no nos extinguimos. Sin embargo, quedó una creencia popular, según la cual el cometa habría dejado una aura oscura tras de sí, generando ciertas tragedias posteriores. ¿Habrá tenido que ver entonces el cometa Halley con el hecho de que en ese mismo mes, ese mismo año, naciera en Argentina un hombre que no tardaría en hacerse con una escalofriante reputación? Tal sería su impronta que en una época las madres decían su nombre cuando querían atemorizar a los desobedientes hijos. El terror nacería en Rauch, uno de los 135 partidos de la provincia argentina de Buenos Aires, ubicado en el interior de la provincia. Y partiendo de Rauch, las andanzas de este pirata de los caminos de tierra se propagarían por diferentes partes del país. Lo seguiría una suerte de maldición, una jura de venganza jamás cumplida que lo atormentaría por el resto de sus días. Hoy, en Argentina Oculta, vamos a conocer la historia de Juan Catalino Domínguez, el bandolero despechado. Juan había tenido una infancia difícil y una juventud surcada de carencias. Ya había tomado algunas malas decisiones con anterioridad. Había cometido, sin ir más lejos, algunos robos menores en zonas rurales aledañas cuando aún no llegaba a los 20 años. Sin embargo, sus biógrafos coinciden en que Juan terminó de forjar su destino en 1944, cuando ya tenía más de 30 años. Juan se había casado en 1935 con Isabel Criado, oriunda de Balcarce. En 1940 se había instalado en Mar del Plata, donde Juan trabajó primero de chofer y luego como jardinero y encargado de colocar alambres. Hasta ese momento, hay apenas noticias del matrimonio. En apariencia se llevaban bien, habían tenido una hija y vivían en una modesta casa del barrio de la Loma de Estela Maris. En determinado momento de aquel 1944, Juan decidió alojar en su casa a un viejo amigo, Rafael Luchetti, que atravesaba ciertos problemas económicos. La situación de los Domínguez no era la mejor, pero no se consideró como alternativa dejar a Rafael sin un techo donde pasar las noches y sin un plato de comida con el que apaciguar el hambre. Para muchos vecinos, eso hablaba de una gran generosidad por parte de la familia, que con ese gesto terminaron de afianzarse en la zona como gente amable, humilde y respetable. Sin embargo, todo se derrumbaría cuando una tarde Juan regresara temprano de sus labores. Cuando el hombre vio a Rafael y a su esposa teniendo relaciones en el cuarto aledaño en el que jugaba su pequeña hija, perdió el control. Se arrojó sobre ellos sin pensarlo. Hubo gritos, una discusión y un disparo por parte de Rafael que hirió a Juan en una pierna. Se lo llevaron al hospital donde estuvo internado varios días, sufriendo terribles fiebres y repitiendo la palabra venganza como una letanía mientras estrujaba las sábanas con furia. Su mujer y su amigo ahora eran para él los traidores. Rafael e Isabel aprovecharon para escaparse. Llevaron con ellos a la hija del matrimonio. Comenzaría a partir de entonces una persecución digna de una película, persecución que llevaría varios años y dejaría un saldo de 8 muertes. En cuanto obtuvo el alta, Juan comenzó la furiosa búsqueda. Con una tempestad y sin nada de sutileza, recorrió la Feliz, dejando desbaratado todo lugar por el que pasaba, exigiendo información. Implacable, se interrogó con cada vecino, amigo y conocido de los prófugos, apelando a los puños y las amenazas, cuando del otro lado encontraba pocos ánimos de colaboración.
A pesar del esfuerzo y la dedicación, no pudo hacerse con una idea clara de qué camino habían tomado Rafael e Isabel. Solo le quedó claro que ya no estaban en la ciudad costera. Juan decidió entonces ir a Dolores. Sabía que la madre de Rafael vivía allí y supuso que el hombre, que seguirían aprietos monetarios, no tardaría en visitar a su progenitora para hacerse con algunos billetes. A sabiendas de que la venganza es un plato que se sirve bien frío, Juan Catalino Domínguez se movió con precaución, cambió su identidad y consiguió un trabajo en un campo cercano, desde donde podía controlar su objetivo sin mayores inconvenientes. Pero la paciencia no tardó en caducar y un día Juan se cansó de espiar. Sin pensarlo demasiado, terminó metiéndose en la casa que la madre de Rafael compartía con su nuevo marido. Les pidió respuestas que probablemente ellos no tenían y, cegado por el odio que le causaba la ausencia de nuevas pistas, los molió a golpes y los ultimó a garrotazos y puñaladas. Pasado el frenesí asesino, escondió los cadáveres en un pajonal y huyó respirando agitado. Había probado la sangre, ya no se detendría. La policía encontró los cuerpos y comenzó a seguir el rastro de Juan. Lo hallaron en Mendoza. Lo metieron en un furgón y lo encaminaron rumbo a La Plata. Cuando pasaron por Pergamino, el hombre acusó sentirse mal del estómago. Empezó a gritar de dolor, diciendo que sentía puntadas que lo doblaban. Pidió que por favor le sacaran las esposas y lo dejaran hacer sus necesidades. Viendo las lágrimas en sus ojos, los oficiales hicieron detener el vehículo y le permitieron bajar. Le remarcaron que lo tendrían en la mira de todas sus armas todo el tiempo. Juan asintió y se adentró en un maizal a la vera del camino. Los policías le permitieron avanzar unos cuantos pasos y luego le ordenaron que no se alejara más. Pusieron su vista en el saco del hombre y se limitaron a esperar. Pasados unos minutos, le dijeron que se apurara y preguntaron si todo estaba en orden. No obtuvieron respuesta. El saco de Juan estaba enganchado de unas grandes hojas. El hombre había escapado. Por un tiempo ya no supieron más de él, hasta que al año siguiente reapareció en Mar del Plata. Se había enterado que su hija estaba en la ciudad junto a Rafael e Isabel. Al parecer, estaba a punto de caer sobre ellos cuando la policía le tendió una emboscada. Hubo un enfrentamiento a tiros. Nuevamente, le dieron en la pierna, intentó huir, sufrió una terrible fractura y cayó sobre él toda una brutalidad de las fuerzas del orden. Esta vez, la estadía en el hospital fue más extensa y dolorosa. Juan tenía guardia constante. Estaba atado con una esposa a la cama. Un abogado le explicó que ni bien recibiera el alta iba a ser llevado a juicio. Él había asentido. Estaba derrotado. O eso había logrado que todos creyeran. Con el paso de los meses incluso dejaron de verlo como un peligro. Una noche, repitió su gran actuación. Le dolía el estómago, las puntadas eran insoportables. Por irrisorio que parezca, quien estaba a cargo de que no se fugara, accedió a sacarle las esposas cuando Juan pidió ir al baño de urgencia. El resto es previsible. Cuando se cansaron de golpear la puerta y entraron a la fuerza al cubículo, descubrieron una pequeña ventana de vidrio rota. Esa noche llovía. Pedaleando bajo los rayos, Juan retomó su obstinada persecución. Juan se fue a Río Negro, más tarde a Neuquén. Se mantuvo entre sombras hasta que su instinto lo hizo volver a Dolores. Allí por fin daría con el paradero Rafael e Isabel. Por fin, luego de 2 años de idas y venidas, iba a poder saciar su sed. Lo que ocurrió a continuación nunca estuvo muy claro. Lo cierto es que se produce un enfrentamiento y Rafael e Isabel logran huir, desapareciendo para siempre de la historia y de todo registro policial realizado a posteriori. Quien no escapa de aquel misterioso cruce es la pequeña que viajaba con la pareja. A partir de ese momento Juan seguiría su vida de fugitivo, pero arrastrando consigo a su hija. Procuraba no quedarse mucho en ningún trabajo, consciente de que la policía estaba repartiendo folletos con su cara en todas las zonas por las que había estado. En determinado momento casi ponen las manos sobre él, y entendiendo el peligro al que la estaba exponiendo, Juan deja a su hija en una pensión de Azul para salvaguardarla. Se encamina entonces a los últimos años de su vida, donde la cuota de violencia se redoblaría. El 28 de junio de 1947, un peón lo identificó. Juan le pegó 3 tiros y escondió el cuerpo. Días después, escuchó a 2 hombres que discutían si entregarlo o no a las autoridades.
Juan también se deshizo de ellos. Indudablemente estaba rodeado. La policía había hecho un buen trabajo alertando a todos de su presencia. Se convirtió en un fantasma de los caminos. Durante unos meses se unió a unos lincheras que recorrían las estaciones de tren para hacer changas. En medio, asaltaba comercios, se metía en riñas, se volvió un bandolero legendario con el que nadie deseaba cruzarse. Ya se había forjado un nombre en la delincuencia cuando se radicó en Colonia Barragán, cerca de la estación Cobo, en General Pueyrredón. Allí conoció a un joven de 17 años que se había fugado de un correccional de menores. Juntos, decidieron dar un golpe maestro. Asaltaron una gran estancia que Juan tenía estudiada. La idea era robar una cuantiosa cantidad de dinero que allí se escondía. ¿Cómo? Sin tirar un tiro. Entrarían el domingo 7 de marzo de 1948, día de elecciones, cuando la familia saliera a sufragar, llevarían a cabo su simple pero efectivo plan. Sin embargo, las cosas se torcerían. Cuando estaban en pleno acto, el dueño de casa regresó imprevistamente. Había olvidado sus documentos. El asunto derivó en 3 muertes más, una más brutal que la otra. Juan y su socio cargaron los 3 cuerpos en el auto de las víctimas y se dirigieron hacia General Madariaga, donde dejaron el vehículo. Tras taparlo con ramas, se separaron. Juan volvió a buscar trabajo, pero nuevamente lo reconocieron. Alguien alertó a la policía. Al mismo tiempo, entraba una segunda denuncia. Otros lo habían visto robando. Todos los ojos estaban sobre él. El 18 de abril de 1948, las fuerzas de seguridad lo encontraron escondido en la antigua estancia La Espadaña de General Madariaga. 7 policías entraron de golpe. Juan fue acribillado mientras no dejaba de disparar. Ese día, muchos vecinos festejarían. Se había acabado su largo reinado de terror. Luego de ser abandonada, la hija de Juan fue trasladada al hogar del Buen Pastor, en Azul. La pequeña aún no tenía 10 años cuando mataron a su padre. Ya adolescente, fue trasladada a La Plata y más tarde a Ingeniero Maswit, donde se la instaló en un instituto de menores. Nada más se sabe de ella luego de aquello. La última vez que se pudo ver el cometa Halley fue en 1986. Quizás la chica, ya mujer adulta para ese entonces, lo haya visto. La próxima vez que el famoso cometa pase será en 2061. No sabemos cuántos de nosotros seremos testigos de aquello. Por lo pronto, acabamos de ser testigos de la historia de Juan Catalino Domínguez, quien cruzaría el firmamento de la crónica policial para dejar una extensa estela de sangre tras de sí. Sangre con la que se escribió otro capítulo de nuestra Argentina oculta. Y hasta aquí un video más, espero que les haya interesado la historia del caso Domínguez. Si les interesó, los invito a dejar su like, a suscribirse si todavía no lo hicieron y a activar notificaciones. También los invito a dejar un comentario con sugerencias para posibles futuros videos. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue Argentina Oculta para Clarín.